Ya, chiquillo. Buenas tardes, entonces vamos a ver el tema de hoy, que es el nazismo. Vamos a recordar el objetivo. Estamos viendo los totalitarismos. Ya vimos a Joseph Stalin en la primera clase, vimos a Mussolini. Ahora vamos a ver la temática del nazismo con Adolf Hitler. El objetivo, estamos identificando cuáles son los rasgos comunes, o sea, la semejanza, cuáles son las diferencias entre estos regímenes totalitarios. Vimos el comunista, vimos el fascista, ahora vamos a ver el nazi y vamos a ir relacionando algunas cosas que son parecidas, otras que son distintas. Entonces vamos a comenzar con el tema del nazismo. Ya vimos esto. He subido los videos a la página de YouTube, al canal mío, Brian Soto Castillo. Ahí están los dos videos anteriores. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a ver este tema del nacionalsocialismo. A poner la cámara. Aquí estoy, chiquillos, ¿cómo están? Vamos a comenzar, ¿ya? Primero que todo, cualquier duda o consulta me pueden poner por el chat o hablar a través del audio. Cualquier cosa yo voy a estar atento, ¿ya? Entonces, primero, ¿qué tenemos que entender? Al igual que todos los otros movimientos totalitarios, tenemos que entender de que todo esto, estos movimientos, van a surgir después de la Primera Guerra Mundial. Por eso se les conoce a este periodo como mundo entre guerras, ¿ya? Porque esto está surgiendo después de la Primera Guerra y hasta que después se va a desatar la Segunda Guerra por lo mismo, ¿ya? Al igual que en Italia, después de la Primera Guerra Mundial, Alemania también está en la ruina, producto del desastre de todo el armamento bélico. También está en la ruina en términos económicos, sociales, hay hambruna, hay una gran crisis, ¿ya? Profunda. ¿Qué sucede? Que tenemos que tener claro de que Alemania, cuando termina la Primera Guerra, Alemania era un imperio, ¿ya? Un imperio al mando de Guillermo II, el Kaiser. Y este imperio finalmente va a terminarse el 11 de noviembre del año 1918, cuando termina la Primera Guerra Mundial, se va a terminar el imperio alemán. ¿Y qué sucede ahí? Va a nacer una república que se llama la República de Weimar. Esta república, de alguna forma, se establece, se le llama Weimar, por la ciudad donde se firmó esta nueva forma de gobierno, ¿ya? Una vez que Guillermo II dimite o renuncia, finalmente se establece, se instala esta república, ¿ya? Entonces, eso es lo que tenemos que tener claro, ese es el escenario. Después de la Primera Guerra, nace una república que se llama la República de Weimar y es totalmente débil en su estructura, ¿ya? Eso tenemos que tener claro al principio. ¿Qué sucede? Que esta República de Weimar está claramente amenazada por dos bandos que son bien potentes, ¿ya? Estamos aceptando acá que se están incorporando. Entonces, esta república se ve amenazada por dos frentes. Primero, la izquierda extrema, que viene siendo los comunistas, ¿ya? Una izquierda bien potente. Y por otro lado, la extrema derecha con Adolf Hitler, o Adolfo Hitler, siempre se le españoliza los nombres, Adolfo Hitler, que él es principalmente el protagonista en esta historia. Él de alguna forma va a ser parte de esta nueva forma de ver las cosas, que es el Partido Nacional Socialista Obrero. Este es el partido nazi. Por lo tanto, ¿por qué se ve amenazada esta república? Porque finalmente hay una polarización, hay muchos grupos extremos que de alguna forma ven en esta república una debilidad, no están contentos con los resultados de la Primera Guerra. Recordemos que Alemania fue la culpable de todo lo que pasó en la Primera Guerra desde el punto de vista de los vencedores, ¿ya? Los vencedores finalmente establecieron en el Tratado de Versalles un documento en donde se le echa la culpa a Alemania de todos los males, se le impone
que tiene que pagar indemnizaciones, se le impone también que debe reducir su ejército, ¿ya? Por lo tanto, el Tratado de Versalles es una verdadera humillación para Alemania, al punto de que ellos se sienten totalmente fracasados, y la República de Weimar finalmente lo que está haciendo está cumpliendo lo que establece el tratado. Está como de alguna forma haciendo caso a todo, y claramente aparecen estos grupos extremos que dicen, oye, no pasa nada con este tema de que tengamos que hacer caso, están en contra de estas medidas, se sienten humillados. Alemania siempre ha tenido un esplendor y se ha caracterizado por ser una de las potencias máximas, por lo tanto está totalmente humillada frente a este tratado. Entonces, en este caso, Hitler plantea automáticamente rechazar el Tratado de Versalles, hay que ponerle fin al cumplimiento de ese tratado, no hay que respetarlo, ¿ya? Porque es una humillación, ¿ya? También Hitler plantea de que debe haber un antimarxismo, antiparlamentarismo, mismas características de Benito Mussolini. Está en contra del marxismo, está en contra del sistema donde el parlamento toma decisiones políticas, no le gusta ese tema, ¿ya? Entonces, estas son las ideas de Adolfo Hitler con su movimiento del Partido Nacionalista Obrero Alemán, que es el Partido Nazi. Son ideas, ¿ya? Y estas ideas claramente están amenazadas con esta república debilitada que sigue las reglas del juego nomás que le impusieron los países vencedores de la Primera Guerra. Pero otro elemento bien importante que tiene Hitler es el antisemitismo y el racismo que se establece más adelante, ¿ya? Ahora, para entrar más o menos en línea, alguien de los que está conectado, tenemos hasta el momento 10 participantes, ¿me puede explicar alguien si sabe lo que significa el antisemitismo? ¿Qué es lo que significa ser Maestro, antisemita, Diego? como un rechazo extremo hacia los judíos. Efectivamente, justamente tiene que ver con eso. Muy bien. Vamos a explicar un poquitito la terminología porque cuando hablamos de antisemita, hablamos de un personaje bíblico que se llama Sem, ¿ya? Este personaje bíblico, Sem, es hijo de Noé, ¿ya? Y desde el punto de vista del pueblo judío, ellos descienden de Sem. Por eso se le llaman los descendientes de Sem, por eso se les denomina semitas, ¿ya? Y acá, en este caso Alemania, tiene un antisemitismo, están en contra, como acaba de decir Diego, un odio extremo hacia el pueblo judío. Por eso también hablamos de racismo, ¿ya? Entonces, este es un elemento nuevo que no estaba, obviamente, con Benito Mussolini, y después lo va a tomar porque Hitler como que se va a asociar con él, y en alguna instancia el régimen fascista de Italia va a colaborar con Hitler para el tema de los judíos, ¿ya? Por lo tanto, eso tener claro ya que estas son las ideas del partido nazi, ¿ya? Que ponen en aprietos a esta república que está tratando de respetar los términos de la guerra. Acá tenemos el personaje en cuestión, Adolfo Hitler, con su saludo, que es un saludo romano, que lo toma también de Mussolini porque los antiguos romanos saludaban de esa forma. Y recordar que cuando hablamos de Roma no es solo Italia, porque Roma tenía un vasto imperio y abarcaba también parte de Alemania, por lo tanto son elementos que también ellos consideran propios, ¿ya? Entonces tenemos el saludo nazi ahí, el saludo romano se le llama. Acá tenemos la simbología de Hitler. Acá tenemos esta cruz que está acá. Muchos la relacionan con los nazis, pero esto tiene que ver con un símbolo militar que tenía Alemania y que dejó de utilizar por relacionarse con el tema nazi. Y acá tenemos la esvástica, que es el símbolo superior de la raza aria de lo que estipulaban los nazis, ¿ya? Entonces, este es el personaje en cuestión. Vamos a ver ahora cómo finalmente va a llegar al poder, ¿ya? Tenemos que tener claro, chiquillos, que Hitler va a tomar elementos de lo que hizo Mussolini. Hitler, de alguna forma, copia algunas cosas, ¿ya? Hitler va a intentar llegar al poder a través de la fuerza, de la misma forma que lo utilizó Mussolini. Recordemos que Mussolini
en el año 1919, va de alguna forma a conformar este movimiento de los camisas negras, ¿ya? Estos milicias paramilitares. En el año 21 forma un partido político y en el año 1922 hace una marcha sobre Roma, Benito Mussolini, y finalmente presiona al rey, Víctor Manuel III, y a partir de ahí se va a hacer con el poder total de Italia. Eso es lo que está pasando en Italia, ¿ya? Y obviamente Hitler está echando un vistazo a lo que está haciendo su vecino y de alguna forma está tratando de seguir los mismos ideales y va a intentar llegar al poder a través de la fuerza. Hitler también tiene un movimiento de paramilitar, milicias paramilitares, que se llama las SA, también conocidas como los camisas pardas, ¿ya? En Italia están los camisas negras, acá en Alemania están los camisas pardas, que se llaman las secciones de asalto. Y aquí tenemos el símbolo, acá tenemos el símbolo de estas SA, que son unas tropas paramilitares, ¿ya? Y de alguna forma intenta llegar al poder a través de la fuerza en el año 1923. Intenta realizar un golpe de Estado que es fallido, fracasa con este intento. Se le conoce a esto como el Putsch de Múnich en el año 23. O sea, un año después de que Benito Mussolini llegó al poder, Hitler está intentando seguir los mismos pasos. Pero obviamente este movimiento fracasó, muchos de sus miembros de los que participaron en este golpe de Estado fueron heridos, otros se exiliaron y Hitler fue tomado prisionero, ¿ya? Y aquí, en esta etapa que está en la prisión, él va a redactar su libro famoso llamado Mi lucha, Mein Kampf, en alemán, y finalmente acá en este libro va a estipular todos sus ideales, de los objetivos que tiene esta ideología nazi, ¿ya? Entonces, obviamente cuando está en este periodo de cárcel, no lo cumple todo porque por buen comportamiento le reducen la pena. En este periodo empieza a reflexionar y de alguna forma se aleja de la idea de llegar al poder a través de la fuerza y va a intentar otro mecanismo y va a ser a través de las elecciones, ¿ya? A través del voto popular. De alguna forma Hitler va a intentar llegar al poder, ¿ya? ¿Cómo lo va a hacer? Ya va a dejar de lado esta idea de llegar a través de golpes de Estado, sino que ahora va a tomar el tema de las elecciones. Y para las elecciones hay que convencer a la gente. ¿Y cómo lo va a intentar? A través de discursos ultranacionalistas, discursos racistas, ¿ya? De alguna forma Hitler va a intentar llegar al poder de esa forma hasta que lo logre en el año 33, ¿ya? Donde va a ser nombrado presidente de un gobierno de coalición. El título de este cargo se llama canciller, ¿ya? En el año 33. Vamos a ver cuáles son los mecanismos que utilizó para llegar a esto. Tomando en cuenta que ya dejó de lado la idea de golpes de Estado a través de la fuerza, ahora a través del convencimiento, a través, chiquillos, en definitiva, de la demagogia. A ver, alguien de acá, chiquillos, alguien eh, participando acá, ¿tiene alguna idea de lo que significa demagogia? ¿Ha escuchado esa palabra? Demagogia. ¿Alguien tiene alguna idea? Voy a preguntar, a ver. Eh, lo que dice Dígame. ahí mismo, prometer los trabajos y todo eso y luego no cumplirlos, como hacer una falsa ilusión. Por ejemplo, ¿conoce a alguien que pueda realizar demagogia en el día de hoy? ¿Quién podría ser? Perfectamente el presidente de Argentina. Puede ser el presidente de Argentina. Eh, claro, pues mire, justamente con estos ejemplos podemos de alguna forma explicar un poco mejor. Chiquillos, para que más o menos entiendan, demagogia viene siendo este discurso como mentiroso, este discurso en donde hay falsas promesas. Generalmente todos los políticos realizan demagogia cuando están en las elecciones, aparecen ahí diciendo cosas, prometen trabajo, mejorar los salarios, como que todo bonito, como que la solución la persona y como que promete, pero al final después no cumple.
¿ya? Eso es la demagogia, estar como hablando cosas que se va a hacer y después desaparece, ¿ya? Pero en este caso Hitler utiliza esta demagogia, utiliza estas promesas, la elocuencia, la pasión, ¿ya? Se aprovecha del mal momento de Alemania para prometer cosas y todos le empiezan a creer. Paulatinamente todos le empiezan a creer que él va a ser la solución a la crisis tremenda que tiene Alemania. ¿Eh? Déjame. Oh, escucho historia y me da sueño. Aquí está Elías Marín. Vamos a silenciarlo porque está interrumpiendo. ¿Ya? Ya. Entonces, Hitler a través del discurso va a prometer trabajo, va a prometer mejoras, ¿ya? Y además, sumado a esto, va de alguna forma con su discurso en contra del pueblo judío, en su discurso en contra de los comunistas, en contra de los demócratas. Y aquí vamos a explicar por qué está en contra de la democracia y los judíos, ¿ya? Hitler le echa la culpa a la democracia por lo que está sucediendo en Alemania. ¿Por qué? Porque la democracia permite la libertad, y la libertad especialmente económica. Y cuando hay libertad económica, finalmente los privados, los capitalistas, los empresarios son los que manejan la economía, ¿ya? En este momento de la historia, en Alemania, la economía está en el suelo. Por lo tanto, bajo esa lógica, Hitler le echa de culpa por culpa de la democracia, tenemos este problema, ¿ya? ¿Y por qué los judíos? Porque estos empresarios, estos burgueses, tenían sangre judía. La mayoría de los judíos manejaba la economía. Por lo tanto, en este periodo, Hitler le echa la culpa a los judíos, a los demócratas y a los comunistas, porque finalmente establece de que los comunistas con esta lucha de clases promueven el puro caos solamente. Por lo tanto, acá quiere orden, quiere disciplina. Entonces, en este periodo, Hitler utiliza este discurso bien persuasivo y va convenciendo paulatinamente a todos los alemanes. Entonces, ¿qué pasa acá? En el año 33 hay unas elecciones y hay un triunfo arrollador de Hitler. Pero ojo, este triunfo hubiese sido totalmente imposible si es que no hubiese estado la crisis económica de Estados Unidos de Wall Street, ¿ya? ¿Por qué? Porque recordemos que del año 23 en adelante Hitler va a cambiar de pensamiento, no va a ser ahora a través de golpe de Estado la idea de llegar al poder, ¿ya? Y poco a poco comienza a trabajar en elecciones, ¿ya? Tratar de convencer a la gente a través del discurso. Pero a las primeras elecciones que hubo antes, le fue pésimo al partido nazi. Nadie le creía. Hasta que finalmente llegó el tema de que empezaron a creer porque la crisis económica de Estados Unidos del año 1929, como está Estados Unidos en ruina, todo el mundo también está con problemas económicos. Entonces el discurso de Hitler ganó cabida, pero totalmente. Hitler estaba todo el rato criticando la democracia, que el capitalismo está mal, y justo le viene como esta suerte, esta fortuna de que está más mal las cosas con la crisis. Entonces todos le empiezan a comprar su discurso, y claramente ahí, a partir de ese momento, desde la crisis del año 29 en adelante, ya en el año 33, la gente ya está convencida de que él tiene la verdad, ¿ya? Porque la verdad se está viendo a través de hechos, a través de cosas que están ocurriendo, el discurso es totalmente convincente, ¿ya? Entonces, una vez que llega al poder Hitler en el año 33, va a empezar a a cambiar de alguna forma todo el esquema, ¿ya? Primero, prohíbe los partidos políticos, al igual que todos los otros movimientos. Recordemos que los soviéticos, el partido único era el Partido Comunista, los italianos, el partido único era el Partido Fascista, y acá el partido único va a ser el Partido Nazi, ¿ya? Prohíbe todos los partidos políticos, hay solamente uno solo, el partido oficial. Los medios de comunicación van a estar bajo dominio nazi, van a controlar toda la prensa, la radio, los periódicos, ¿ya? También los nazis van a comenzar ya a gestionar una policía política
de espionaje, la Gestapo, que se llama, van a controlar y atemorizar a toda la población que se atreva a decir algo en contra, ¿ya? Hitler, en definitiva, chiquillos, va a concentrar todos los poderes del Estado en su persona, ¿ya? Y esta persona se le va a denominar el Führer, el jefe, el guía. Y él va a ser el Führer del Tercer Reich, ¿ya? Chiquillos, por si acaso, primer Reich o primer imperio alemán fue alrededor del año 800, con un rey que se llamaba Otón I. El segundo imperio se desarrolló en 1870 aproximadamente y duró hasta el término de la Primera Guerra. Ese es el segundo Reich, o el segundo imperio, ¿ya? Después viene esta república incipiente, ¿ya? Que duró muy poquito, y a partir del año 33 ya podemos hablar del Tercer Reich. Por eso acá dice que Hitler transformó esta república, que era bien débil, en el Tercer Reich o Tercer Imperio, ¿ya? A partir de acá ya comienzan a desarrollarse todas las ideas de Hitler. Y uno de esos aspectos tiene que ver mucho con el tema de prohibir cualquier libro o artista que hable en contra del régimen o que hable otras cosas que nada que ver. Por eso la quema de libros bien relevante, acá en Chile también hubo, por si acaso, en el régimen militar también se quemó muchos libros relacionados con el tema de los comunistas. Acá también con Hitler se quema libros de marxistas, se quema libros que abogan por el liberalismo, por esta democracia, quemó todo, ¿ya? Porque eso finalmente para ellos son los causantes del mal que tuvo Alemania, ¿ya? Poco a poco se empiezan a hacer este tipo de cosas, ¿ya? Empiezan a implementar estas ideas nazis bien radicales. El rol de la mujer va a ser solamente destinado a los hijos, a la iglesia, a la cocina. Se conoce como las 3K en Alemania, Kinder, Kirche, Küche, que significa hijos, iglesia, cocina, las 3K. Se le estableció un rol a la mujer súper machista a este tema, ¿ya? Para tratar de adoctrinar a los niños desde bien chiquititos, y así que lleguen a ser parte, cuando sean jóvenes, de lo que se conoce como las juventudes hitlerianas, ¿ya? Estas juventudes hitlerianas se le va a destinar la educación de estos jóvenes, el ocio, la actividad física, que era muy relevante, para de alguna forma establecer un alemán, un estatus de cuerpo alemán perfecto superior, ¿ya? Esa es la lógica de los nazis con esta ideología, con esta idea de que la mujer tiene que estar a cargo de los niños y después como que las juventudes hitlerianas se hacen cargo, ¿ya? Poco a poco se va desarrollando sistemáticamente una ideología bien profunda y bien radical en toda Alemania, en todo ámbito, ¿ya? Chiquillos, hasta acá, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Está todo bien? Si tienen vergüenza de hablar, me pueden escribir por el chat, yo voy a responder igual, ¿ya? Así que necesito que me respondan para poder seguir, o si no, algo que no entienden para poder explicarlo. ¿Todo bien? Vamos a ver el chat. Dice, todo bien, se entiende, perfecto, muy bien. Vamos a continuar entonces. Entonces, esta es la lógica nazi que estamos viendo que se va a empezar a desarrollar después de la Primera Guerra Mundial, en los años 30 ya sobre todo, ¿ya? Acá tenemos imágenes de las juventudes hitlerianas, ¿ya? Esta es la lógica de Hitler. Me dice, profe, hay varios alumnos que no pueden entrar porque les falla la página. Estamos con problemas. Bueno, yo le mandé el link al profe, cosa de meterse al link, también le mandé los datos. Igual un poco raro porque tenemos hasta el momento 15 participantes, ¿ya? Tratar de meterse porque no sé cómo puedo hacerlo, no puedo perder mucho tiempo como estoy en línea. Bueno, chiquillos, el régimen nazi también se va a caracterizar, y lo que más se caracteriza es por este odio sistemático hacia el pueblo judío, el antisemitismo, ¿ya?
Y se van a empezar a elaborar leyes para de alguna forma tratar de impedir el avance de judíos, tratar de discriminarlo y justificar la discriminación profunda a través de ciertas leyes. Una de esas leyes se llama las leyes de Nuremberg. ¿Ya? En el año 35 se van a establecer estas leyes que van a ser bien radicales. Se va a prohibir los matrimonios mixtos, es decir, un matrimonio entre un alemán y un judío va a estar prohibido. ¿Ya? Se le va a quitar la ciudadanía alemana a los judíos, porque hay que tener claro que uno puede tener sangre judía o religión judía, pero si nació en Alemania, es alemán. ¿Ya? Pero bajo esta ley, independiente de que haya nacido en territorio alemán, si pertenece a la religión o tiene sangre, como que no es alemán, es judío. ¿Ya? Y en el año 35 se le quita esta ciudadanía en el sentido de que los que nacen ahí da lo mismo si usted nació en Alemania, usted es judío. Esa es la lógica de los nazis. ¿Ya? Y además en el año 38 se les va a obligar a llevar un símbolo que es la estrella de David para identificarlo. ¿Ya? Más discriminación. ¿Ya? Y en este periodo, ¿ya? Sobre todo hay un tema que se llama la noche de los cristales rotos, que está en imagen, en donde se hace un boicot y finalmente se pone consigna y todos los negocios de los judíos finalmente no se permite que compren ahí. Se instalan ahí las camisas pardas, que son las SA, y cualquier persona que quiera comprar en los negocios no se les permite la entrada, se hace un boicot. ¿Ya? Bien violento el tema. Esta política antisemita va a culpar a los judíos del problema de Alemania, especialmente porque les digo yo que los judíos eran los grandes administradores de Alemania en términos financieros, ¿ya? Ellos manejaban los monopolios, ellos tenían las grandes empresas, grandes propiedades, por lo tanto Hitler va a culpar a los judíos también de este tema. En el chat dice, profesor, una compañera quiere ingresar a la clase y no le funciona el código de la clase. Vamos a detenerlo un poco para ver ese tema. El código de la clase lo voy a poner acá yo en el chat, por favor. A ver. El código de la clase es FSZ8AW. Es el código de acceso, ¿ya? Código de acceso. Eso es lo que necesita, ¿cierto? Y la elite es 718-7018-5255. ¿Ya? Ese es elite y el otro es la contraseña, el código de acceso. ¿Ya? A ver si puedo ingresar. Entonces, los nazis van a culpar tremendamente a los judíos por este tema económico, porque ellos administraban muchas cosas, ¿ya? Y en el año 38 se establece lo que se llama la noche de los cristales rotos, ¿ya? Donde hay un boicot profundo hacia el pueblo judío, ¿ya? Ok. Los que tienen problemas no se preocupen, que estamos grabando la clase, después lo vamos a subir a YouTube, ¿ya? Entonces, en el año 38 se establece eso, y esta es una palabra que se llama pogromos, contra ciudadanos judíos y las propiedades. Los pogromos, chiquillos, son, en definitiva, un ataque masivo hacia un pueblo exclusivamente por tema racial, por discriminación racial. Esos son los pogromos. Y a lo largo de la historia han hecho un montón de pogromos hacia el pueblo judío, ¿ya? Los romanos, los egipcios, todos. Y acá Alemania no es la excepción, ¿ya? Se destruyen las sinagogas, que son los lugares de culto donde realizan sus ceremonias los judíos, se destruye. Muchos judíos son asesinados, muchos judíos son detenidos y otros llevados a los campos de concentración, ¿ya?
Eso se establece a partir del año 38 y se le conoce como la Noche de los Cristales Rotos, ¿ya? Un ataque masivo, sistemático hacia el pueblo judío, los pogromos, ataque especialmente porque son discriminados racialmente, ¿ya? Chiquillos, nos quedan 8 minutos y ya estamos terminando ya para poder explicar. Acá, si usted lee acá, es súper complicada la lectura para, para poder entender, así que yo lo voy a explicar bien resumido, ¿ya? Cuando hablamos de geopolítica, hablamos en definitiva de cuáles son los pensamientos que Hitler tiene en cuanto a la geografía, tomando en cuenta su ambición política de expansión, ¿ya? Acá tenemos la imagen, tenemos a la Alemania nazi, que tiene idea de expandirse territorialmente, obtener nuevos territorios, que él considera de espacio vital, que se llama. ¿Qué significa este espacio vital? Hitler tiene la idea de conquistar territorios para asegurar la supervivencia de la raza aria. Por lo tanto, él establece de que hay que conquistar muchos territorios para que las futuras generaciones, porque la lógica de Hitler es conquistar toda Europa y después obviamente todo el mundo, y al conquistar esto hay que asegurar la supervivencia de la raza superior aria. Por lo tanto, ese es el espacio vital que tiene Hitler, conquistar nuevos lugares para asegurar que la población nazi, en definitiva, tenga un espacio acorde, ¿ya? Un espacio en cuanto a territorio, acorde al número de habitantes, ¿ya? Esto de espacio vital se conoce como el Lebensraum, un concepto en alemán que es significa espacio vital. La idea, ¿cómo se llama esto? Conquistar territorios que son considerados germanos, ¿ya? Recordemos que en tiempos pasados Alemania, los pueblos bárbaros, los pueblos germanos abarcaban gran cantidad de territorio en Europa. Por lo tanto, Hitler tiene esta idea de que todos los pueblos que conquistaron Europa hace mucho tiempo atrás, hay que recuperar ese territorio que pertenece a estos pueblos, que son germánicos, que en definitiva son como de raza superior, ¿ya? Esa es la lógica de Hitler, ¿ya? Esta teoría del espacio vital es recuperar de alguna forma territorios que eran parte de Germania, ¿ya? De la antigua Alemania, por decirlo. Por eso él quiere expandirse. Eso tienen que entender en términos generales del Lebensraum, ¿ya? Conquista de nuevos territorios que tienen que ser parte para asegurar la supervivencia futura de la Alemania nazi, ¿ya? Esa es la lógica de Hitler, para que más o menos se entienda. Chiquillos, ¿hasta acá alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo bien? Porque ahora estamos finalizando. Acá tenemos una imagen del Círculo del Mal, que le llaman. Hay una serie en Netflix que se llama El Círculo del Mal y aparece la explicación de todos estos personajes, ¿ya? ¿Todo bien, me dicen? Muy bien. Entonces, acá hay una serie de personajes que igual es importante identificarlos, ¿ya? Porque hay que tener una cosa clara, chiquillos, que un gobernante no hace todo solo, ¿ya? Hitler podía tener ideas macabras, pero el círculo de Hitler finalmente es lo que conforma el régimen nazi, ¿ya? Es lo mismo que hoy en día, por ejemplo, podemos hablar de Piñera, que Piñera acá, que Piñera acá. Claro, Piñera es el presidente, pero de alguna forma el círculo que rodea a Piñera es finalmente también los culpables de cualquier desastre que esté ocurriendo, ¿ya? Por lo tanto, es importantísimo identificar algunos personajes de eso, porque no todo se centra en una persona, a pesar de que era el protagonista, pero estos tipos que están acá son los que están haciendo también muchas cosas, ¿ya? Y acá tenemos el círculo de Hitler, importante identificar algunos. Rudolf Hess, que fue como la mano derecha de Hitler en mucho tiempo, estaba siempre ahí al lado de él, era un gran admirador de Hitler. También tenemos a Heinrich Himmler, que finalmente él fue el oficial que estaba a cargo de las SS, ¿ya? Que finalmente va a ser un movimiento también paramilitar. Primero está la SA, después está la SS, ¿ya? Y la SS después se va a establecer como oficial
y como más serio, por decirlo, de estos movimientos, y él va a estar a cargo de eso para reprimir a las fuerzas de izquierda, para también reprimir a los judíos, las SS. ¿Ya? Hermann Göring, que fue un militar que participó en la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Era piloto, ¿ya? Era el mejor piloto, y finalmente después se asocia con los nazis también para estar liderando estas políticas. Y también tenemos a Joseph Goebbels, que también fue un político alemán que estaba a cargo del Ministerio de Propaganda. Este señor se encargó de difundir todo el ideario nazi en Alemania. A través de la prensa, manejaba la radio, los periódicos, estaba a cargo de todo. Y finalmente estaba a cargo de engañar a la población con estas ideas nazis. Al final fue un engaño profundo. ¿Ya? También tenemos a Ernst Röhm, que fue un militar alemán y que fundó las SA y después fue asesinado porque se consideraba que quería traicionar a Hitler y como que quería hacer como una cosa bien paralela. Fue asesinado y él estuvo al mando de las SA en un principio. ¿Ya? Y también tenemos a Eva Braun, que fue importantísima también porque fue la esposa secreta de Hitler, porque finalmente se casaron, pero siempre mantuvo esta relación como en secreto, no se mostraba públicamente Eva Braun. Después, a través de videos que hemos podido analizar, se ve ahí el tema de que finalmente estuvo con ella y fue muy importante en la toma de decisiones, porque para que usted sepa, chiquillo, usted ya lo sabe, la mujer que uno tiene al lado siempre va a ser muy importante en la toma de decisiones, ¿ya? Sobre todo un tipo como Hitler. ¿Ya? Finalmente se termina suicidando junto a Hitler después de que termina la Primera Guerra, que sea la Segunda Guerra en este caso, cuando Alemania ya es derrotada. ¿Ya? Chiquillos, esto en términos generales, lo que es el régimen de los nazis. ¿Ya? Esta historia va a continuar, obviamente, con la Segunda Guerra Mundial. Nos queda 1 minuto 30 segundos. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda. Este es el momento para poder resolver. La próxima semana vamos a hacer una clase explicativa de cómo va a ser la evaluación de los totalitarismos que estamos viendo. ¿Ya? Los videos van a ser subidos a YouTube para que los puedan repasar. Al School Test yo voy a subir este PowerPoint y obviamente les voy a explicar también ahí todo el tema de la evaluación para que revisen. Así que eso, pues, chiquillos, esta fue la clase de hoy día con respecto al tema de los nazis, bien resumido por el tema de tiempo. Así que tenemos que prepararnos ahora para la evaluación que se viene, ¿ya? De todas estas temáticas. Les vuelvo a repetir, los videos van a estar en YouTube, en el School Test va a estar este Power, ¿ya? Así que eso, pues, chiquillos. ¿Ya? Muy bien, muchas gracias, Millicent. De nada, gracias a ustedes por participar en la clase. Así que cualquier cosa estamos viéndonos, cualquier duda me hablan al correo, ¿ya? O algún tienen WhatsApp. Nos vemos, chiquillos, que estén muy bien y nos vemos la próxima semana, ¿ya? Para la explicación de todo, ¿ya? Cuídense mucho. Nos Chao, vemos. maestro. Nos vemos, cuídense. Nos vemos la próxima semana. Adiós también. Todo bien.